van a entender el lenguaje del artista, porque o sea, el arte te lleva a otra dimensión, a otra faceta de tu vida. Y eso, o sea, el arte para muchas veces dicen, yo no nací para el arte, y el arte es una repetición. Yo estoy convencido de que el arte es una repetición, ¿no sabes? Yo justamente le decía a mis alumnas hoy, ¿verdad? Que uno puede hacer un trabajo, 10 veces puede hacer un trabajo, del mismo modo, ¿sabes? Y cuando hagan tus 10 trabajos, puedes ver la evolución que vos Mejoramiento. sí, que vos tuviste. O sea, sí. Tu primer trabajo a lo mejor no te salió bien, el segundo trabajo te salió más o menos, el tercer trabajo ya es diferente al primero y al segundo. Entonces, el 10.º trabajo que vos hiciste, vos podés mirar ahí cuánto evolucionaste. Entonces, el arte es eso, el arte es una repetición. O sea, uno no nace siendo artista, o sea, uno se puede volver artista. Solamente la perseverancia y la paciencia. Actitud positiva. Así más, yo sí voy a hacer. Y te puede llevar un trabajo, uno puede hacer en un mes un trabajo y otro puede hacer ese mismo trabajo en un año, dependiendo mucho de la evolución, pero hay que perseverar y bueno, y que cada uno descubra su arte. Eso es. La cerámica, entonces arcilla, que es acá del lugar. Acá tenemos buenísima materia prima. Hay variedad de arcillas acá. Sí. ¿Cómo obtienen los materiales? ¿Cómo se obtiene? Y justamente la municipalidad con la retrocavadora nos trajo allá de Segundo Arroyo. Entonces, pero para cada clase, eso hay que... para cada clase que nosotros tenemos hay que trabajar eso, hay que procesar, sí, hay que limpiar. Proceso para poder utilizar. Sí. Para poder modelar. Después porque tenemos la arcilla pero en bruto. Amasar. Hay que amasar, sí, hay que procesar. Para poder utilizar. La otra cosa, ¿hay dificultades a la hora de conseguir los materiales? No hay dificultad. ¿Cuáles son los trabajos que tienen más demanda? Y todo lo que es de nuestra cultura, por ejemplo, está la paraguaya con el cántaro. Los santos. Y también los santos, los objetos utilitarios, decorativos. En la época de Navidad hay camellos. Y en Navidad sí, acá más bien nosotros hacemos todo popular. También los pesebres tienen mucha demanda. ¿Pesebre? Sí, pesebre. ¿Trabajas solo o acompañado? Y la verdad que yo en mis tiempos libres trabajo sola, pero después están los días que tenemos acá con los niños. Y suele venir todavía el profesor también con quien aprendí. Sí.